A la responsabilidad de cuidar el mundo, el Señor también nos invita, después del Edén, a ser buenos mayordomos para cuidar las verdades espirituales. Bienvenidos al bosquejo de la quinta lección. Mientras recordamos la importancia del MEAC, después de ver este bosquejo, te invito por favor a que leas el primer comentario de este video. Ahora veamos los 3 objetivos propuestos para esta semana. Primero, entenderemos la definición bíblica de un mayordomo. Luego, reconoceremos las responsabilidades que tiene un mayordomo. Y por último, recordaremos que Dios pedirá cuenta a sus mayordomos. Primer objetivo, definición bíblica de mayordomía. Vamos a ver esta definición en los 2 testamentos que encontramos en la Biblia. Partamos por el Antiguo Testamento. Ya en Génesis 39:4 encontramos que la mayordomía es una tarea de gran responsabilidad. Se requiere mucha seriedad por parte de nosotros, por nuestra parte, pues la verdad es que Dios nos ha llamado a todos a ser mayordomos. También la mayordomía tiene que ver con reconocer que nosotros no somos los dueños. En esta parte tenemos que dejar muy claro que simplemente somos los administradores de los bienes que Dios nos ha dado. Por último, la mayordomía se basa bastante en la confianza. Si el mayordomo no cuidaba la confianza o trataba de adueñarse de lo que le pertenecía a su Señor, entonces se rompía ese lazo. El Antiguo Testamento entonces define de esta forma a un mayordomo como alguien que tiene una gran responsabilidad, reconoce que es una gran tarea, pero no es el dueño y tiene que generar mucha confianza. En el Nuevo Testamento encontramos 2 palabras, epítropos y oikonomos. Estas 2 palabras definen al mayordomo como un administrador quien tendrá que rendir cuentas a su Señor. Y esto también se ilustra en la parábola que Cristo cuenta en Lucas 12, cuando él define al mayordomo como alguien que está esperando constantemente a su Señor. Entonces, en la Biblia encontramos que un mayordomo asume una gran responsabilidad, respeta lo que le pertenece a su Señor, genera confianza y constantemente está esperando a su Señor. Y hay 3 textos que definen o indican de qué forma espera este mayordomo a su Señor. Está ministrando los misterios de Dios, tiene que ver esto con el Evangelio de acuerdo a Tito, y usa sus talentos mientras ejerce la mayordomía. ¿De qué manera? Eso es lo que vamos a ver en el siguiente objetivo. Segundo objetivo, las responsabilidades. El mayordomo, como decíamos, tiene mucha responsabilidad y vamos a ver precisamente esto. Tomemos los textos de Colosenses y Primera de Timoteo. En Colosenses hace mención a los misterios y en Timoteo a la encarnación de Dios. En otras palabras, está hablando del Evangelio. Cuando el Señor le dice al hombre que sea mayordomo, tiene que ser o tenemos que ser mayordomos del Evangelio, es decir, del plan de salvación. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros somos responsables de administrar, de cuidar, de enseñar el plan de salvación. Tenemos que enseñar a las personas, a nuestra familia y buscar nosotros mismos este plan que se fundamenta en el amor de Dios. ¿Por qué le llama la Biblia misterios? Bien, la lección nos aclara, pues es algo que nosotros no entendemos en su totalidad y nunca lo entenderemos. Y coloca el texto de Deuteronomio: lo oculto le pertenece a Dios y lo revelado a nosotros. Entonces, por más que nosotros no comprendamos, y el Señor nos dice, mira, primero entiende y luego enseña, Dios nos pide a nosotros como mayordomos predicar el plan de salvación, la gracia de Dios.
Y este punto es algo que dice Pedro, aún los ángeles lo estudian en el cielo. Entonces, nuestra primera responsabilidad tiene que ver con compartir el plan de salvación. En segundo lugar, tiene que ver con nuestros talentos. Y aquí tenemos el peligro del mundo, pues el mundo puede atraernos para que nosotros usemos nuestros talentos para nuestro propio beneficio. ¿Y de qué forma podemos cuidar esto? En Efesios, el apóstol Pablo nos pide a nosotros que nos vistamos con la armadura de Dios para que sepamos usar de forma correcta los talentos que Dios nos ha dado. Podemos enumerar toda la armadura, pero vamos a considerar solo 3. Primero, la lectura de la Biblia. Y en segundo lugar, la oración. El estudio de la Biblia y la oración constante darán como resultado una tercera parte de la armadura, que es la testificación. La testificación será el producto de mi vida consagrada a Dios, y cuando yo testifico voy a utilizar los talentos que Dios me dio. Voy a testificar haciendo lo que a mí me gusta hacer. En otras palabras, la responsabilidad de predicar recae en el uso de nuestros talentos. Así estaré sirviendo a Dios y también estaré sirviendo a mi prójimo. Tercer objetivo, rendiremos cuenta. Como estamos estudiando, el mayordomo está capacitado. Dios le ha dado talentos, es responsable de esos talentos, tiene que predicar y todo lo que estamos estudiando. De todo esto, 1 Corintios 5:10 nos recuerda que vamos a rendir cuentas a nuestro Señor. Y ya lo decíamos anteriormente cuando definíamos al mayordomo. Para comprender mejor esto, la lección coloca 2 ejemplos. Primero, con el mayordomo Sebna y luego con la parábola del mayordomo infiel. En estos casos, ambos buscaron sus propios beneficios. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Primero, fueron rechazados por Dios, ya no estaban al servicio de Dios. En segundo lugar, perdieron lo que tenían en este mundo. Sebna, que buscaba su propio interés incluso después de muerto, fue rechazado por Dios y el pobre terminó prácticamente echado como si no fuera un ser humano. Y lo más triste de todo esto es que no solo perdemos las cosas que tenemos en este mundo, perdemos la eternidad. Entonces, ser un mayordomo y no saber administrar lo que Dios nos ha dado, no cuidar las verdades espirituales, tristemente nos llevará a la destrucción. Como buenos mayordomos tenemos que buscar, sobre todo, agradar a Dios. Resumamos lo bosquejado. Primero, aprendimos que tenemos una gran responsabilidad ante Dios. En segundo lugar, tenemos que ministrar el Evangelio de Dios con nuestros talentos. Y por último, recordemos que vamos a rendir cuentas a nuestro Dios. Al momento de decidir, pidamos ayuda a Dios para ser buenos mayordomos de los bienes que Él nos da, pero sobre todo mayordomos de la gracia inmerecida, predicando el plan de salvación a todo el mundo. De esta manera estamos llegando al final de nuestro bosquejo. Muchas gracias por ver este video, muchas gracias por esperar este bosquejo. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.